Bueno, pues vamos a continuar, 18:42 minutos de la tarde, seguimos en directo a través de Onda Mezquita Televisión. Seguimos hoy nuestro programa especial, estamos con los estudiantes del aula de debate de la UCO. Estamos tratando el tema Erasmus, que está de moda y que bueno, hemos invitado hoy a Emilio Martínez, a Paco León, a Pilar Hernández y a Fernando Dueñas. Dos están en contra, dos están a favor de este proyecto, este programa de educación. Bueno, vamos a remitirnos a lo que salió ayer, que está muy candente. La Comisión Europea ha desmentido tajantemente la versión del Ministerio de Educación de que las becas Erasmus se reducirán el próximo año por una nueva distribución de los fondos comunitarios. Bueno, y unas declaraciones que ha hecho este señor, vosotros lo sabéis mejor que yo, a ver, ¿me ayudáis? El señor Abbott. Sí, Abbott. ¿Vale? Se han malinterpretado sus palabras, se ha traducido que era basura y bueno, quería decir sin sentido. Bueno, pues parece que se le ha visto al primero, podemos llamarle así, al ministro. No, yo creo que el ministro lo que está pretendiendo con esta nueva reforma educativa y con las becas Erasmus en concreto es imponer su modelo de sociedad. Un modelo en el cual el rico va fuera y el pobre no puede ir. Y ha querido utilizar una falacia como era que la Unión Europea iba a recortar los fondos y ha tenido que ser la propia Unión Europea la que le ha pegado el tirón de oreja al ministro. Entonces yo por eso hago tanto hincapié en la cultura europea porque realmente con los gobernantes españoles que tenemos yo me siento mucho más tranquilo si tendremos una construcción europea y si hay gente de Europa que se preocupa porque no se cometan estas barbaridades. Venga, Pilar. Tengo que, haciendo un poco de abogada del diablo, que se ha dado una interpretación sesgada de este tema, porque realmente los fondos europeos no se han recortado, pero han cambiado los criterios, de forma que ahora estaban dando 115 euros por alumno y pasarán a ser 200 euros por alumno. Con lo cual, si el Ministerio quiere mantener el nivel de todos los beneficiarios, tiene que ampliar los fondos que está dando, porque la Unión Europea los va a restringir más. O sea que bien es cierto que evidentemente no puede recortarlos de un año para otro a los que ya están disfrutando de la beca, pero es cierto que si el Ministerio quiere mantener el número de beneficiarios con los nuevos criterios de la Unión Europea, tiene que aumentar la partida. Bueno, pues si hablamos de datos, en España se incrementará un 4% para el curso 2014 y para 2020, que a lo mejor seguís estudiando, no lo sé, queda todavía mucho, pero bueno, la ayuda total acumulada habrá aumentado en un 60%. Oye, eso es una cantidad ya que se puede ir a estudiar, porque no olvidemos que dependiendo del país que elijamos, como decíamos fuera de cámara, seremos ricos o seremos pobres, porque la ayuda, decíamos, en dinero, vamos a hablar en euros, Pilar, ¿cuánto en tu caso te daba la Unión Europea? La Unión Europea eran 150 euros al mes y luego juntando la ayuda de la comunidad autónoma y del Estado eran unos 550 euros aproximadamente. Bueno, eso en Italia más o menos estamos al mismo nivel. En Italia te daba para el alquiler. Para el alquiler. Luego hay que comer, no hay que ir de fiesta, por lo tanto, pero sí hay que hacer un poquito de turismo cultural, ¿no? Me imagino, ¿no? Que perfectamente te puedes ir montar en los 1000 euros, perfectamente. Sí. Aproximadamente. Yo soy de familia numerosa, intentaba restringirme y hacer cuentas, pero claro, sí. Aquí el inconveniente o el problema que encontramos es que depende del país el que elijamos, vamos a ser ricos o pobres, ¿no? Como decíamos, ¿no? Porque Dinamarca, por ejemplo... Hungría, hay compañeros míos que han estado en Hungría que por 120 euros estaban viviendo en un piso y a lo mejor le costaba la comida y poco más, que se pusiesen 200, 250 y si le daban 400 tenían para hacer turismo, para poder salir, si lo querían salir, para poder estar tranquilamente, que podían vivir tranquilamente en el país, que no tenían apuros, que con la beca ya podían vivir. Pero hay otros destinos que sí, que como bien han comentado, son destinos muy caros, que el caso de Suecia, creo que es, si no me equivoco, que allí un sueldo base son 3.000 euros al mes. Una lechuga te puede costar 3 euros, cuando aquí te cuesta euro y pico. Hay que ver también... ¿Y esto va reñido con el sistema educativo? Vosotros que habéis hablado con más compañeros de Erasmus, países en los que son muy caros, el estatus social es alto, los sistemas educativos son mejores que, por ejemplo, en el que tú hacías referencia, ¿se aprende más? Hombre, claro, yo tengo un amigo que estuvo de Erasmus en Dinamarca y me contaba, por ejemplo, que tuvo que estudiar muchísimo, que el nivel era mucho más alto, que aprendía también muchísimo más
y que además eso le permitió adquirir unos conocimientos mayores, ¿no? Que hay también el sentido de Erasmus, que te permita durante un tiempo estudiar en una universidad donde vas a adquirir unos mejores conocimientos. Quizás sí habría que tener en cuenta el IPC, el precio de consumo del país al que vas, porque es evidente que no es lo mismo irte a Hungría que irte a Dinamarca o incluso a Noruega. También tuve un amigo que iba a Noruega y nos contaba que incluso la cerveza la tenía que fermentar él porque no podía pagarse una cerveza. Entonces, no se pegan fiestas, no. Bueno, pero hablamos de una... Muchas fiestas no tuvo, ¿no? Paco, no seas malo, hablamos de una cervecita para comer, hombre. Sí, entonces muchas fiestas no tuvo porque no podía pagársela. Entonces es evidente que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de reformarlo, pero Pila apuntaba, decía, voy a hacer abogada del diablo. Coincido contigo, ha hecho de abogada del diablo. Porque realmente lo que está haciendo este ministro con la educación es demencial y lo que pretende hacer, lo que pasa es que gracias a Europa no ha podido hacerlo, pero si ese hombre hubiese seguido en sus 13, la Unión Europea no le ha dicho nada, estoy seguro que amigos míos que están de Erasmus ahora mismo estarían sin beca y se hubieran tenido que volver. No, porque lo quería aplicar ya, ¿no? Era inminente, es decir, que hubiera sido un problema, no se esperaba al próximo curso, sino ya. Ya, claro, ya. Y eso además, yo creo que si hubieran puesto un recurso de constitucionalidad, sería hasta inconstitucional, porque tú una prestación no la puedes quitar con efectos retroactivos, va en contra del artículo 1 de la Constitución. Entonces yo creo que el ministro hubiese tenido un problema muy grave, que menos mal que no ha sucedido así. Bueno, se han visto cosas peores y han seguido para adelante. Ya que estamos hablando del ministro, ¿cómo veis a este ministro de Educación? Es obvio de que es un ministro polémico. Ahora, lo que hay que esperar es el resultado, si será efectivo o no será efectivo, todas las reformas que quiera hacer, ¿no? Según el propio ministro, evidentemente, es bueno para el sistema educativo. Bueno, yo realmente no veo tanta reforma, ¿eh? Me hace gracia, de todos los partidos políticos critican mucho la ley, la LOMCE, pero la LOMCE mantiene un 70% los mismos contenidos que la ley anterior. Yo creo que precisamente uno de los grandes problemas de la LOMCE que es muy movilista y lo poco que cambia, lo cambia mal. Porque es muy movilista, porque mantenemos 17 sistemas educativos, yo creo que hay que retornar competencias de educación, creo que hay que hacer una sola educación para toda España, y lo que tenemos ahora, el ministro ha seguido la misma línea. Los únicos aspectos positivos en su ley, que el español va a ser lengua vehicular en todo el Estado, que se va a prestigiar un poco la FP, lo de la reválida me parece bien, pero aspectos muy negativos que, por ejemplo, va a concertar a colegios, va a dar dinero a colegios concertados que segregan por sexo. Eso me parece una barbaridad. O, por ejemplo, ahora la religión va a ser evaluable, como las matemáticas. Entonces, me parece que impone volver otra vez atrás y ir en contra de una educación laica y de calidad, que es lo que yo quiero para España. Es un ministro errático, es un ministro que es muy suyo, como diríamos aquí. Es un ministro que no ha hablado con nadie, no ha hablado con la CEAPA. Es decir, la CEAPA le ha montado por primera vez una huelga educativa desde que estamos en democracia. La CONCAPA, que es la confederación que son de los colegios concertados, a pesar de que su ley favorece a los colegios concertados, se mantiene al margen. Es un ministro el peor valorado, un ministro que es un ministro de Educación y Cultura que dice que tienes que estudiar lo que te dé un trabajo y no lo que a ti te guste y te vaya a realizar como persona. Y al hilo de eso sale su ley. En el anteproyecto decía que la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía. Eso es un utilitarismo de la sociedad de ¿por qué me tienen a mí que imponer exactamente qué tengo que estudiar? De hecho, en su ley se ve porque se reduce el bachillerato musical. Los alumnos de conservatorios no van a poder estudiar un bachillerato acorde a su formación. Está dando un ministro que también se ataca muchísimo a los bachilleratos de letras, la filosofía de bachillerato que nosotros la hemos estudiado como obligatoria, hemos tenido que estudiarnos, que a veces nos resultaba pesado, ¿no? Pero que decía Nietzsche, que decía Marx, que decía Platón, que cosas importantes deja de ser obligatoria y que es una ley hacia qué va, hacia crear una sociedad de obreros y emprendedores, que es como ahora les gusta llamar a los empresarios. Yo creo que es una ley totalmente Y eso que no está haciendo negativa. mucho, como apuntaba Emilio, ¿no? Yo no quiero hacer de abogada del diablo otra vez. Creo como mínimo un ministro que podemos achacarle que tiene valor y que no sea chanta, que igual hace falta también algún político así, pero en cualquier caso, porque al final hablamos de Wert y no hablamos de la ley.
Yo precisamente creo que es un mérito lo que dice Emilio, porque el problema principal es que vamos cambiando cada 4 años una ley educativa y eso es una locura. Sí, eso es un problema. Entonces creo que, como él mismo apuntaba, ha intentado mejorar lo que había mejorable en su opinión y en su doctrina de partido, entiendo que es razonable, para eso tiene mayoría absoluta, y ha intentado no romper tan radicalmente. Me parece más grave que Rubalcaba anuncie que es una ley que va a durar 2 años porque cuando tenga mayoría absoluta piensa quitarla, o sea que... También lo veo lamentable, es que esto te vuelves loco. Es que en este país yo creo que deberíamos caminar entre todos los profesionales. Habría que reformar la Constitución. Los profesionales de educación, los partidos políticos, los dirigentes políticos o cualquier dirigente social en crear una unión, un pacto de Estado. Un pacto en torno a la educación. Porque no podemos estar... Sale el equipo, podemos llamarlo por equipo, gana el equipo tal, cambia su forma de entrenar, gana el equipo cual, cambia su forma de entrenar. No podemos estar así, llevamos, lo que llamamos de democracia, si no recuerdo mal, son 7 leyes de educación. Y a cada cual mayores cambios, mayores diferencias, Precisamente por eso le decía... Dice Pilar, claro, precisamente por eso, revélate como un hombre, revélate, no de revelate, sino demuestra que eres un hombre de Estado y tiéndele la mano a los CEAPA, tiéndele la mano a la Iglesia, intenta crear de verdad un proyecto duradero, no que es que es bueno, como tantas cosas que hace el gobierno, pero en un tema tan sensible no puedes tirar de mayoría absoluta y decretos leyes, de mayoría absoluta en este caso para aprobar la 11 y de decretos leyes para retirar el Erasmus, es que es totalmente unidireccional, es un ministro. Ese es otro problema, que cuando modifican alguna ley, en este caso la ley educativa o el programa educativo, no se consensúa con los estudiantes, con los diferentes organismos que rodean el sistema educativo. Llegan, pegan el carpetazo y... No estaría nada mal que... La ley se ha aprobado y tengo que decir que ha tenido básicamente los mismos votos que tuvo la ley anterior, en 138, 136 me parece, que fueron las mismas abstenciones y los mismos... rechazo. Es lo que ocurre siempre. Gana el partido, por no decir nombres, gana el partido A. ¿Para qué vamos a...? Gana el partido A. ¿Quién vota la ley? Los del partido A. Los del partido B intentan votar en contrario. Gana el partido B. Votar del partido B. Es un ciclo que estamos siempre con lo mismo. Yo creo que no estaría nada mal que llamasen, aunque no fuesen todos, pero un representantes de estudiantes, representantes de padres, representantes de profesorado. Sí, la ciudadanía, una representación ciudadana. Para que por lo menos fuese escuchado, que cada uno hiciese la ley a su gusto, pero que por lo menos fuesen escuchados, que se escuchase su opinión. Ya, pero yo creo que eso es parte de la falta de cultura democrática que hay en este país. Porque en Alemania, por ejemplo, estamos viendo que los dos partidos principales van a pactar entre ellos. Exacto. Y no pasa nada, la población lo ve normal. Aquí pactan el PP y el PSOE y lo vemos como un escándalo. Yo creo que hay que evolucionar, hay que mirar a Europa, hay que mirar lo que hace Europa. Yo lo vería bien, que pactaran. Sí. El problema es que ellos no lo ven bien entre ellos. Claro, pero el problema... yo creo que hay un problema que el PP tiene un complejo tremendo, porque hay una cosa muy importante en la ley de la que no se habla, y es que ahora las comunidades autónomas van a ser las que van a nombrar a los directores. Eso, en sitios como País Vasco, como Cataluña, puede suponer una vuelta de tuerca más al nacionalismo y a la imposición nacionalista. Entonces yo creo que el PP ahí tiene una gran contradicción, porque sí, por un lado hablamos de patriotismo, pero por otro lado le damos más poder a los nacionalistas, por si luego dentro de 4 años tengo que pactar con ellos. Un momento, a los directores basándose en criterios de excelencia, no a los directores basándose en criterios estrictamente políticos, sí, todo lo contrario. Pero ahora el criterio de excelencia lo marcará cada comunidad, porque a lo mejor para una comunidad el criterio de excelencia es que aprueben todos los alumnos, pero no con buenas notas, y para otra comunidad el criterio de excelencia, aunque no aprueben a muchos alumnos, pero que los que aprueben que saquen muy buenas notas. Que pueden variar el criterio de excelencia. Entonces, si un director está en una comunidad que le exigen que aprueben todos los alumnos más o menos con buenas notas, y es nacionalista, y esa comunidad es nacionalista, pues ¿a quién van a poner? Pues no van a poner a alguien que intenta hacer un sentimiento nacional de España, sino un sentimiento de catalán, de gallego, de vasco. Tan sencillo, ¿no? Simplemente como incluir, como ahora mismo ocurre para los jueces o para otros cargos públicos, simplemente incluir en esos requisitos de excelencia saber catalán a un nivel alto o saber vasco, porque el vasco es
Simplemente yo creo que sí, ahí Emilio puede tener bastante... Hombre, imagina que Bildu nombra directamente a los directores de los colegios, que eso puede ser una barbaridad. y eso lo hace el PP y yo francamente... Eso es contradictorio. Sí, lo veo muy contradictorio con su discurso, pero yo creo que es por eso, porque dentro de 4 años ven que pueden perder mayoría absoluta, bueno, vamos a tenerlos contentos por si lo otro tenemos que pactar y así le damos cositas, como han hecho siempre. Porque el problema que ve en España es que había porque la educación no es una competencia que sea de las comunidades autónomas. Si miramos la Constitución, pues, es una competencia que se puede delegar o no. Es decir, que el Estado hoy puede retornar la educación sin necesidad de cambiar la Constitución. ¿Por qué el PP no hace eso? ¿Por qué el PP deja que los nacionalistas sigan controlando la educación en su comunidad autónoma? Pues porque realmente mucho patriotismo de boquilla, pero luego no creen en eso, porque les va mejor lo que hay ahora. Porque mucho hablar de vamos a españolizar, vamos a estudiar a las grandes figuras españolas, el Cid, los Reyes Católicos, mucho de crear el sentimiento, parece que estamos retornando a Estado franquista o algo así, de crear el sentimiento nacional, de vamos a crear España, porque ahora mismo no existe un sentimiento de España y no estamos caminando en fomentar la diversidad, que sí, puede haber una diversidad enriquecedora, una diversidad de yo soy diferente porque soy catalán. No, tú eres diferente, eres catalán, pero también eres español, no solamente catalán. Que se cree ese sentimiento de España como una unión de diversidades, no España, somos todos españoles a la fuerza. No estoy de acuerdo para nada. Y creo que la ley, por ejemplo, que haya incluido el español como lengua vehicular, ya está en ese sentido. Es que estáis dando por hecho, quiero decir, si Bildu escoge es porque la gente de ese país, de esa comunidad, lo ha votado. Entonces, es que estáis dando por hecho que es que tiene ya que saltarse las voluntades de la gente que vota en las comunidades y decidir quién tiene que... Te quiero decir, a Giles también lo votaron, o sea, que haya gente que vote Bildu, eso no prueba nada, y permitir eso es una barbaridad. Yo creo que el PP tiene nacionalismo de vía estrecha, mucha boquilla, pero luego se arruga. A ver, el tema de los directores, no estamos aquí hablando, el problema de que los directores se elijan políticamente, o incluso por criterios de excelencia, pero que elijan los políticos, el problema es que un director no está aislado, un director tiene unos profesores, unos maestros que han entrado por criterio de mérito y capacidad, y que yo lo sé porque por los maestros que conozco, que no les sienta bien esta reforma, pero porque le dicen, oye, que me va a mí a ¿por qué no puedo elegir yo, no tengo yo voz para elegir a mi director? Es que es mi jefe, es que estamos hablando también está tratando a los profesores, que es otra de las grandes críticas, de la pérdida de la autonomía escolar, porque se saca de esa decisión a los profesores, es que y yo creo que dejando al margen el tema nacionalista, porque bueno, en Andalucía no existe, el primer nacionalismo, porque Blas Infante, sabéis que era el gran enemigo de la nación, decía que separaba los pueblos, y como no tenemos, pero yo sí hablaría respecto al tema de sacar una unidad, un consenso en la ley. Yo sí me gustaría recordar que no existe ese consenso, y ese es el gran error de este ministro, igual que del anterior. Es que una ley orgánica, recordamos para qué sirve, para regular derechos fundamentales. Estamos regulando, llevamos toda la democracia regulando un derecho fundamental de una forma totalmente partidista y unidireccional, con la LOMCE, con la LOE, con la LOGSE en su momento, con siempre. Yo sí creo que habría que centrar en que el siguiente gobierno, sea de quien sea, se centren y los temas de la religión, los temas que son temas muy dados al morbo, pero tal y como ha dicho el informe PISA, tenemos problemas en lectura y en matemáticas. Y yo creo que la religión, ya lo dijo Carmen Calvo en nuestra facultad en una conferencia, el gran problema de la educación en España no es la religión realmente. Ahora que saca el tema de los informes PISA, los informes PISA se está viendo que ha habido un avance. Lo que pasa es que ese avance está siendo muy paulatino, porque nosotros empezamos con un sistema educativo, como quien dice, hace bien poco. Llevamos, va a ser que me quedo, unos 30 y pocos años de democracia, sí, 30, sí. No llegamos a los 40. Estamos todavía en pañales, como quien dice, en el sistema educativo. En los primeros años de democracia seguíamos con las leyes de Franco, y fue cuando se empezaron a pasar pruebas para ver el estado de la educación. Hace poco en mi facultad, unos compañeros en una asignatura le sacaron el criterio, los informes PISA de hace unos años y de la actualidad, y se veía que habíamos avanzado y mucho, pero muchísimo, porque en aquella época el que llegaba a la universidad era 1 de cada 5 o de cada 10.
Sí, pero ahí discrepo contigo, ahí no recuerdo así de memoria, hay datos del fracaso escolar, somos uno de los países, por lo tanto, eso lo traducimos en que el sistema educativo no está funcionando. No es que digamos que tengamos el mejor sistema educativo del mundo, porque no es verdad, pero... Es que va peor. Va peor. Vamos, no sabemos si vamos a peor o no, porque se están viendo avances en educación, porque hay cada vez más alumnos llegan a nivel universitario, cada vez alumnos tienen una mayor formación y están más formados, no son meros elementos del sistema, que no están educados para ponte en esta máquina, apretar este tornillo. No, saben que pueden llegar a más, no solamente a estar en una cadena de montaje. Pero poco a poco, es que no podemos poco a poco se ha ido a menos, porque según datos de la OCDE estamos a la cola y detrás de países incluso de África, bastante lamentable. Poco a poco. No, mira, y lo que dices precisamente de la formación de la educación franquista, ¿no? De que es cierto que es una educación muy politizada, muy encaminada hacia una FP, se consigue un oficio, y ahora mismo vivimos en un mundo donde los trabajos duran poco, el que estudie algo de mercado laboral sabe que el trabajo ahora mismo ya no es como antes 40 años en la SEAT, no hasta que te jubilas, ahora tengo que trabajar 10 años en esta empresa, ahora 5, y constantemente la mochila, no queman los franceses, se va echando lo cierto es que se está polarizando, tú mismo lo dices, cada vez va más gente a la educación superior, a la universidad, pero es que tenemos un 30% de fracaso escolar. Es que estamos en uno de los países donde más temporada duró Gran Hermano, así por hacer una vaga idea de cómo está la cultura general en y este donde país. Hoy mismo o mañana, no sé cuándo, la selección española va a jugar contra un país que yo no juego. En ese aspecto, a China le daba también mucho bombo y también una dictadura. También. Bueno, estamos sin tiempo. Una última exposición, conclusiones. Comenzamos por Paco León. Soy yo. Perdón. Sobre el Erasmus ha quedado muy claro, incluso a pesar de estar a favor de Emilia, acabo secundando mi postura de Erasmus sí, pero no así. Hay que pulir ciertos requisitos, hay que buscar que sea una beca de excelencia para precisamente optimizar los recursos de las becas de excelencia y lo que se ahorre se encamine hacia las becas orientadas hacia la acción social para garantizar la igualdad de oportunidades. Respecto al ministro Wert y la LONSE, para mí personalmente es un despropósito bastante grande, un ministro errático y que no es ahora mismo la solución que necesita la educación en este país. Pilar Hernández. Bueno, sobre lo de la Erasmus yo me reafirmo en lo que ha dicho mi compañero, y sobre el ministro Wert y la LONSE, me parece que en definitiva y todas las críticas que se escuchan son en el sentido de que nos sorprende que un partido conservador haya emitido una ley conservadora. Y una cosa que no nos ha dado tiempo, ojalá, que parece que se diga que la educación es el motor de la economía, es malo. Entonces, a ver si en otra oportunidad podemos saber cuál es el motor adecuado para la economía si no es la educación. Muy bien, pues Fernando Dueñas. Pues de las becas Erasmus me gustaría comentar que, ya que estamos trabajando para construir el espacio de educación superior europeo, que sigamos impulsando y apostando por las becas Erasmus, no quitando uno de los grandes motores o de los grandes motivos para trabajar por ese espacio superior. Y del ministro, comparto la opinión de mi compañero Paco, y decir que es un ministro muy polémico, que va a su aire totalmente, pero que no está teniendo en cuenta a nadie y está haciendo cambios los que a él le conviene y a él le parece bien. ¿Y Emilio Martínez? Sí, sobre las becas Erasmus, yo creo que los compañeros se han acercado a nuestra postura y están de acuerdo en que sí, que son necesarias las becas Erasmus, y con nosotros coincidimos en que hay que reformarlas, hay que establecer mejor los criterios. Y sobre la LONSE y el ministro Wert, yo creo que tenemos un problema estructural muy grave, que tenemos que resolver la estructura, cómo está distribuido el sistema competencial, y luego ya podemos hablar de lo demás, porque mientras no resolvamos la base, se nos hundirá el sistema completamente. Por lo tanto, yo creo que habría que empezar a reformar el sistema político y luego comenzar en los diferentes sectores o áreas, como quieran llamarle. Bueno, pues hemos debatido, hemos hablado, hemos comentado, han expuesto y sobre este tema Erasmus, y también hemos tocado un poco pues el sistema educativo y este ministro que gracias a Dios que está tocando poco el sistema educativo, como exponíais, porque la verdad que está haciendo ruido. Hasta aquí llegamos con estos alumnos del aula de debate de la UCO.
Emilio, Paco, Pilar y Fernando, muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra ocasión. Y nosotros hacemos otra pausa en el camino y regresamos enseguida. Tenemos más cosas, estamos en la recta final de este programa de jueves. Hasta ahora.